¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de La Última Página, programa que hago solo, porque aquel, el que venía, el que estaba, el que entraba a mi casa y ha vuelto el hijo pródigo. No lo voy a decir. Maestro. Bienvenido. El retorno de Tobías. Perdón. Movimos la cámara, obviamente, un desastre. Buenos días, buenas tardes, buenas Ahora noches. sí. Son el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página. Los saludamos. ¿Quién les habla? Diego Ortega y la emanación que no necesita ser, ¿cómo decir? Invocada, porque se emana a sí mismo. Es intransitivo, Porrini. Porrini sucede. Porrini sucede. Es así. Porrini happens. Claro, Porrini happens, ¿no? Como el arte, Porrini happens. Así que bueno, aquí estamos nuevamente. Qué alegría tenerlo acá. Qué lindo ser recibido con ese entusiasmo, con esa alegría. Hubo especulación. ¿Qué esperaban, Un programa aburrido otra vez. No. Yo reconozco, vamos a tomarnos un ratito para hacer algunas observaciones. A ver, mientras tanto vamos hoy a escanciar escanciamos. un regalo que nos hizo llegar el estimado. Dije, vamos a hacer, total, no vamos a parar. Don Javier nos mandó un jugo de manzana. Que aparentemente está 12 años en barricas de no sé qué. Hemos vuelto un poquito, vamos a volver como corresponde. Hoy no trabajamos. No trabajamos, estamos grabando esto en un día feriado. Primero, agradecimiento eterno a Sebastián, lo dije en un vivo que salió hace poco en YouTube. Agradecimiento eterno a Sebastián, a don Javier. Agradecimiento a todos mis detractores, mis enemigos que han conspirado que yo iba a hacer un canal aparte. No, mentira, no, eso no pasó. No, agradezco también el afecto de todos los que han comentado. La primera página. Claro, el epílogo, la penúltima página. Pero bueno, lo he dicho en YouTube, lo hago público ahora. Este año, sobre todo este segundo cuatrimestre, viene siendo un poco intenso. A Dios gracias, por suerte, por nada que sea de cuidado, lo que debe llevar cuidado ya ha sido cuidado. Exacto. Y está ahí bajo control. Pero bueno, las obligaciones laborales hacen que, básicamente, lo dijo Sebastián más de una vez, no tengamos tiempo físico para encontrarnos. Y el tiempo físico que tenemos para encontrarnos es en el trabajo. No, bueno. Exacto, cuando él puede yo no puedo, en fin. No hablo más. Dicho esto, volvemos a La Última Página. Salud, porque ahora voy a hablar todo lo que no hablé durante 20 días. Perdón. Perdón. No. Pero yo me despido. Voy a hacer una observación. Adiós, gracias. No, adiós, gracias. Nos vemos el próximo lunes. No, hoy vamos a retomar el ciclo. ¿Me sirves un poquito más de agua, por favor? Vamos a retomar. Se me fue la mano. Está intenso y no estoy tan acostumbrado. Mentira. Qué cara dura, por Dios. A ver, decime vos. Ahí está. ¿Está bien? Para. Vamos a hacer algo que tendríamos que hacer más seguido, que es cumplir promesas. Habíamos prometido, in illo tempore, allá por el programa 12, hoy lo estuve viendo. ¡Oh! Claro, tenía que pasar hoy. Claro, Porrini, ya está. Allá por el programa 12, más o menos, de La Última Página, en el año 2018, dedicamos un programa a un escritor argentino. Y pasaron tres cosas que se voy a señalar y vamos a recompensar hoy. La primera es que, como grabábamos con un equipo viejo, solamente grabábamos 30 minutos. De los 29 minutos que se grabó ese programa, que quedaron grabados, casi 22 son de un monólogo mío totalmente pedante y aburrido. Hoy lo escuché, hablé 20 minutos. Y no dije lo esencial. Y después le dije a Sebastián, bueno, ¿querés hablar de la pesquisa? Porque vamos a hablar de Juan José Saer, por otra parte. Hoy vamos a hacer la segunda parte, por eso lo prometido se cumple hoy. Bueno, pasó eso primero. Después pasó que, obviamente, como hablé 20 minutos, sin parar, no tuvimos tiempo de hablar de lo importante, que era la escritura de Saer más allá de sus cuentos y demás. Y tercero es que, por supuesto, cuando dijimos va a haber una segunda parte, el tiempo pasaron cosas. La va a ver. Y hoy, en este programa 200 y no sé cuánto, después de casi 5 años, no, un poco más de 5 años, retomamos con mucho placer los comentarios de Juan José Saer. Como ya dijimos en ese programa,
pueden ir a ver el programa número 12, salten al minuto 20, que habla Porrini, que no hablo yo. Bueno, básicamente, igual el objetivo, habíamos prometido en ese programa, era retomar un poco lo que no pudimos abordar, que es la lectura de Saer, en principio más como novelista, si bien ese día habíamos comentado largamente su estilo, ¿no? Y algún que otro cuento y por ahí algún tema. Habíamos hecho un top de novelas, que bueno, es discutible y qué sé yo qué, pero quedó pendiente una lectura que Sebastián hace muy bien, y es muy interesante, sobre la pesquisa. Sobre todo me gustaría también, a ver si nos ordenamos un poco con los temas. Dale. Hablemos de la pesquisa, que vos la tenés muy bien leída. A mí me gustaría retomar un poco la lectura de glosa, que lo comentamos rápidamente, y después pensar en la figura de Saer como crítico o como ensayista. Como teórico, digamos. Como teórico, pero también pensar en Saer como una figura de quiebre. Sí, señor. Dentro del panorama de la literatura argentina. Sí, señor. Y una de las grandes discusiones o debates que surgen en torno de esto es, tenemos en Argentina, en nuestra literatura, a todo lo largo y ancho del país, grandes poetas, grandes ensayistas, grandes cuentistas. Sí. ¿Qué pasa con la novelística? Claro. ¿No? Obviamente, uno empieza a pensar, Roberto Art, Marechal, Sábato, en su momento Mallega, Gálvez. ¿Qué pasa con la tradición de la novela? Di Benedetto, Tizón, ¿cómo se llama? Liliana Bodoc, qué sé yo. Digo, pero una unificación, como así lo hay con la cuentística, con la poesía y tal vez con la ensayística, que el factor Saer me parece interesante para debatir estos temas. Bueno, decíamos ayer, Porrini va a hablar de la pesquisa de Juan José Saer. Adelante, estudios. Muy bien, adelante, estudios. Bueno, miren, La pesquisa es una novela del año 95 de Saer, 175 páginas en la edición de Seis Barral. Yo tengo, es un poquito vieja, no sé si es la primera. Un poquito, ¿no? Pero después se lo puede regar. 1994, para ser exacto. 1994. En principio uno diría es una novela policial. Sí, lo es. Tiene su elemento policial. Pero yo creo que lo que está haciendo fundamentalmente es un trabajo con elementos míticos, trasladados a una acción policial determinada que tiene, acá viene la trampa, la pesquisa. En realidad son varias las pesquisas que hay. Y incluso la novela misma es una pesquisa en sí, ¿no? Uno podría plantear el tema de una pesquisa como novela, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A buscar incluso quién es el autor, porque ahí hay un problema. Bien, o sea, más allá de Juan José Saer, ¿no? ¿Quién es el narrador? Podríamos decir, ¿quién es el autor de ciertas cosas? Bien. Historia la voy a contar muy rápidamente. 3 amigos que son comunes a la historia de Saer, ¿no? Pichón Garay, Tomatis, ¿no? Y como es Solano, el tercero. ¿El gato? El gato es el hermano. Siempre me olvido del muchacho, el más joven, bueno, ya lo voy a recordar. Están en un ¿cómo decirlo? En un bar, en una confitería, en una parrilla, para ser más exactos, en Santa Fe, tomándose una cerveza, ¿no? Compartiendo una picada, lo que decimos en Argentina, una picada, y hace mucho calor. Pichón ha venido a liquidar una casa que tenía aquí, está viviendo en Francia, y esa casa perteneció al hermano, que es el gato. Justamente el gato está desaparecido. Hay una pincelada muy por encima sobre ese tema, con todo lo que eso significa para la historia reciente argentina. Y Tomatis y el otro amigo, que ahora después voy a buscar bien el nombre, es un apellido bien común de aquí, están conversando y la historia empieza, a buscarlo, digo, mira, la historia empieza que Pichón está contando, les relata a los 2 amigos la historia de una serie de crímenes que se han cometido en París. Crímenes que son horrorosos y que son cercanos en el tiempo, ¿no? Tiempo, yo diría, y es un tiempo real, uno podría decir que son los años 90, por lo que se refiere. Es decir, ya ha pasado la dictadura, ¿no? Y demás, todo esto.
¿Qué pasa con estos crímenes? Que todos tienen como objeto... Soldi, gracias, digo Soldi, Solano, Soldi, Tomatis y Pichón. Tienen como objeto, decía, ancianas. O sea, son ancianas que son descuartizadas, ¿no? Un horror, hay una descripción muy dura de todo ello. Son descuartizadas y empiezan a, a cerrar el círculo. Específicamente, primero son en uno o dos barrios de París y finalmente en uno y cada vez más cerca. Cada vez más cerca. O sea, el asesino les está mojando la oreja a la policía. Y el comisario a cargo, Morvan, ¿sí? Es un comisario muy particular que ha sido ya prácticamente, imagínense, después de 7, 8 crímenes, ya hay una unidad especial buscando. Porque este tipo está asesinando toda la semana a una anciana. Que, por otra parte, no es que entra, las obliga y demás, sino que lo reciben. Es decir, le abren la puerta. A pesar de todos los comentarios que hace la policía. ¡Buah! Morvan es un personaje clave porque él tiene una serie de... se cuenta también su vida, su historia, tiene una historia terrible, una pérdida de la madre y demás, que lo abandonó, Y desde hace un tiempo está separado, ¿no? Y la ex esposa de él está saliendo con su mejor compañero, que es un policía un tanto violento. O sea, ahí vienen las dos cosas. Morvan es el policía frío, ¿no? Más racionalista, y el compañero, que es Lautrec, ¿no? Que se puede trabajar el otro, ¿no? Como palabra, hace referencia al policía más violento, ¿no? Y demás. Bien, todo eso teje, ese es el gran relato, ¿no? Que va a unir esta novela. Porque en todas sus partes se va a ir narrando esto. Una segunda pesquisa, o sea, la primera pesquisa sería la de Morvan buscando al asesino. La segunda pesquisa tiene que ver con un escrito de un supuesto escrito de un amigo de ellos, que fue un maestro para ellos, que es Washington. Washington, que aparece en otras novelas, que ya está muerto, es un hombre grande. Noriega. Claro, Washington Noriega, exactamente, ahí Diego me da todos los datos. Que ha encontrado su hija y que es una novela que se llama En las tiendas griegas. Esa novela, que ocupa muy buena cantidad de páginas, está dactilografiada, no tiene nombre de autor, y la hija obviamente se lo quiere quedar como prueba de una obra, digamos así, ficcional de su padre. El padre es un historiador, más que todo. La novela es muy buena, y narra específicamente el momento de la guerra de Troya, en la que, pasado unos cuantos años, un soldado joven llega y se encuentra con un soldado viejo, y es el gran diálogo. O sea, esa es la novela. Ahí hay una segunda pesquisa, ¿no? Tomatis, Soldi y Pichón van a ver a la hija de Noriega, que aparte es una mujer que está muy bien descrita como una fanática del padre, se imaginan, quiere que la novela sea de él, y ellos no están de acuerdo. La novela no es de Washington. Vas a saber de quién. Quedó en la nada. ¿Sí? O sea, ¿hasta qué punto tenemos poder sobre algo que ha sido escrito anónimamente o como se quiera? Una segunda pesquisa. La tercera pesquisa, uno podría decir pequeña, pero está dando vueltas allí, es la de el gato, ¿no? El hermano de Pichón, que ha desaparecido. Y la cuarta pesquisa que me atrevo a decirles es también la pesquisa en torno de quién está narrando todo esto. Porque la descripción en primera persona de los hechos revelan algo terrible, por lo menos para mí como lector. Es decir, ¿hasta qué punto sabemos todos los detalles de algo que hemos leído en un diario? Porque Pichón está contando que toda esta información la leyó en un diario, ¿no es cierto? Salió en todos los diarios de París, que hay un asesino, que hay 26 ancianas... No, por favor. 26 ancianas asesinadas, y se está por cometer el 27º asesinato. No les voy a contar el final porque sería arruinar una novela policial de una genialidad notable. Sí, lo que quiero llevar es al tema de lo mítico. La novela está atravesada por la mitología. ¿Desde qué punto de vista? Primero, ¿qué sueños o pesadillas tiene Morvan? Pesadillas que son de carácter monstruoso, pero griego. La quimera, ¿no es cierto? Fundamentalmente la perra cantora, ¿no es cierto? Todos los monstruos que forman parte de la gran mitología griega.
templos en los que se hacen sacrificios. Tiene enormes pesadillas. No se olviden que hace poco se ha divorciado de la mujer, está con esa carga. Acaba de fallecer el padre, fallecer no, se suicida el padre, que había sido su gran sustento. Todo se ha venido abajo a su alrededor, en su vida personal, pero es un detective de primer orden, ¿no? Ahí viene otro tema. Segundo y fundamental, la mitología va a aparecer en la historia misma de los crímenes, ¿sí? No quiero adelantarme, pero hay un relato que un lector de mitología griega va a encontrar claramente. Y el tercero, los escritos posibles, el dactilograma, como se lo llama, que se quiere atribuir a Washington por parte de la hija, de la novela En las tiendas griegas. Toda la historia de la guerra de Troya y por lo tanto su mitología apareciendo allí. Yo me atrevo a decir que es un problema de metaliteratura el que se está planteando. ¿Quién narra? ¿Para qué lo narra? Las conclusiones que tenemos como lector. El cierre de la historia. En el fondo es un cierre ¿qué? ¿Qué? Me pregunto, ¿no? Es decir, es un cierre en el cual, como pasa con la mitología, ¿por qué? ¿Por qué esto? Hay una solución, quiero decirlo, hay una solución. Pero cuando la lean, creo que van a coincidir conmigo, en que es una solución insatisfactoria. Es decir, hay un culpable, pero es insatisfactoria. En 175 páginas, Saer construye una novela perfecta, en muchos sentidos. Se puede relacionar con muchos aspectos. El detenimiento del tiempo, el paso fundamental de un narrador a otro, el conflicto que genera interior, los problemas psicológicos, la lectura de la mitología como elemento psicológico, ¿no? Que tiene tanta herencia en Freud, incluso en Jung, por supuesto, pero estoy pensando en Campbell, ¿no? Está presente notablemente. Y la pesquisa. ¿Quién es el autor en el fondo? ¿Quién es el autor de los crímenes? ¿Quién es el autor del texto? ¿Y quién es el autor del autor, por decirlo de una manera? O sea, otra vez, la cuestión homérica planteada allí. ¿Quién narra? En última instancia. Gran novela. No quiero abundar más. ¿Por qué? Porque quiero que la disfruten y que observen que la lectura simbólico-mitológica de la novela es fundamental. Acá no es algo secundario. La historia literal la van a entender perfectamente. La historia desde el punto de vista moral también. El bien y el mal enfrentados. Hay un asesino, un criminal, un horror, está ahí planteado presente. La historia que podríamos llamar de alguna manera alegórica también está muy presente. Porque hay cosas que son claras, son esto, son aquello, hay un índice señalando. Pero la historia simbólica, trascendente, es muy interesante. Hay todo un traslado a la hipertextualidad, si me permiten, y mejor dicho, a las fuentes originarias, sin necesidad de nombrar ninguna. No es que dice, vayan, lean a Pierre Grimal, vayan y lean la Eneida, vayan y lean Homero. No hace falta, pero está ahí, está presente. De manera simbólica. No, porque aparte está en el ADN cultural del ser humano, ¿no? Totalmente. Pensaba mientras hablabas, ¿no? El título, ¿no? La pesquisa. La pesquisa. Puede ser las pesquisas, ¿no? Claro. Pero la pesquisa, claro. La gran pesquisa, exacto. Es la búsqueda del origen, ¿no? Uh-huh. Búsqueda de ciertos orígenes, el origen de la perversión, el origen del mal, el origen del ser humano, ¿no? Exacto. Exacto. Y que viene muy bien para empalmar algo que quizás hace 5 años, cuando hicimos ese primer programa, tal vez entusiasmado por querer decir todo en muy poco tiempo, se fue escapando, y que es el gran tropo saeriano, ¿no? Tropo como espacio, exacto, como lugar. Bueno, los que han leído a Saer o los que leen las críticas saben que el gran concepto saeriano es la zona. La zona. ¿No? Que no es una zona inocente tampoco, es la zona litoraleña, santafesina, Colastiné, Cerodino. Y no es menor que en Saer haya una fuerte influencia de la zona, en tanto que escribe desde Santa Fe hacia Buenos Aires, y luego desde París a Buenos Aires. A los 31 años Saer se va lo dijimos en ese programa, se exilia en París en el año 68, más lejos,
y comienza a trabajar allí como profesor de historia de la cinematografía o historia del cine, y no vuelve más. O sea, vuelve esporádicamente a Buenos Aires y en el 2005 muere. Me acuerdo que yo empecé a leer a Saer en el año 2006, cuando empecé el profesorado, y era terrible porque quien me dijo, tenés que leer a Saer, me dijo, es terrible porque se murió el año pasado y quedó la última novela, La Grande, inconclusa. Me dijo una frase, es descorazonador porque quedó una sola oración, ¿no? Entonces llegó el otoño y con el otoño el tiempo de la vendimia, de la cosecha. Pero ¿a qué venía esta observación que hacía, ¿no? En torno de la zona y de los tropos o de los lugares comunes de Saer, que justamente dijiste algo muy interesante, metaliteratura, ¿no? Es decir, la idea de hacer literatura con material estrictamente literario, estrictamente ficcional. Sí, señor. Por eso el planteo de la primera parte de este programa. O sea, ¿qué hacemos con los supuestos novelistas que copan la parada hoy en día? ¿Qué hacemos con esos novelistas y que de alguna manera tratan de sostenerse solamente en elementos coyunturales y no hacen un uso de la literatura? Hay gente que lo hace mucho mejor hay autores que lo hacen mejor, hay autores que saben trabajar muy bien con el material histórico y con la palabra y con la construcción de una trama, todo. Pero a muy pocos, ya acá hablando en un caso extremo de pura literatura, logran lo que logró Saer, como logran lo que logró Borges. Exacto. Por eso creo que ¿no? Un mundo y una suerte de zona, ¿no? Claro. En la que es clara la influencia de la pura literaturidad. Obviamente que hay una influencia y hay un contacto con el contexto real, muy bien dijiste, ¿no? Hay como una sugerencia, una pincelada de que el hermano del gato es un desaparecido. Claro. Desaparecido por la dictadura. En la novela Glosa, que es otra de sus grandes novelas, la comentábamos en ese primer programa, allá por el 2018, Glosa es una novela que efectivamente está sostenida la tensión dramática en una caminata de 20 y pico de cuadras, 21 cuadras, que no pasa nada, y pasa todo, lo dijimos. Esto es una noche. Bueno, es una noche propio de Saer. Claro. Es decir, todo sucede, que es retomar la tradición de Joyce, la tradición de la unidad de lugar, la unidad de tiempo. Entonces uno dice, ¿qué pasa? No pasa nada, pero pasa de todo. ¿Y dónde pasa? Pasa en el lenguaje. Y si pasa en el lenguaje, pasa en la literatura. Que se llame glosa, en tanto comentario, anotación, en cuanto glotis, la lengua, la palabra. Dice María Elena Fonsalido, nuestra querida colega, ya doctora por suerte, que es una glosa al Quijote, justamente, ¿no? En definitiva, muy interesante. Muy interesante la hipótesis. Invitamos a que lean su libro No padre sino padrastro, su tesis doctoral sobre el Quijote. No, perdón, su tesis de maestría sobre el Quijote y las reescrituras. Claro. ¿No? Va por ese lado. Pero volviendo un poco a la figura de Saer como elemento o como figura central dentro de la literatura argentina posterior a Borges, y en este caso no como cuentista, sino como novelista. Ya hablamos de la cuentística de Saer, es el libro Cuentos Completos. Yo traje acá dos libritos y voy a mencionar uno del año 91, este libro El concepto de ficción de 1997, y algo que hizo la editorial Sex Barral, Papeles de trabajo, ensayos, borradores inéditos, que bueno, tiene algunas deficiencias, ¿no? Recopilaron todos los cuadros, empezaron a ganar plata con la obra no publicada de Saer. Es como si yo agarrara, no sé, unos papeles de porrín y diga, la trascendencia es el ser, y lo pongo, ¿no? Esto es sacado del cuaderno. Son borradores, qué sé yo. Pero en el concepto de ficción, que es un trabajo muy interesante, tenemos condensada toda su obra ensayística hasta el año 97. Saer muere en el 2005. Y pensemos que empieza a escribir desde el 60 y pico, con lo cual son responso, 30, ¿no? Responso, 30 y pico de años
de trabajo, no solo literario, sino también como lector. Y como lector y como transcriptor de sus lecturas, no como ponerle personajes a un apunte de teoría literaria, claro, sino trabajar, masticar con la materia. Y fíjense lo que dice específicamente en ese primer ensayo, el concepto de ficción. La ficción desde sus orígenes ha sabido emanciparse de esas cadenas. Acá hay una larga alusión a las cadenas de lo real. O sea, claro. La discusión es más realista una biografía objetiva o una biografía entusiasta, donde claro. El biógrafo se confunde con el biografiado. Pero que nadie se confunda, no se escriben ficciones para eludir por inmadurez o irresponsabilidad los rigores que exige el tratamiento de la verdad, sino justamente para poner en evidencia el carácter complejo de la situación, carácter complejo del que el tratamiento limitado a lo verificable implica una reducción abusiva y empobrecimiento. Al dar un salto hacia lo inverificable, la ficción multiplica al infinito las posibilidades de tratamiento. No vuelve la espalda a una supuesta realidad objetiva. Muy por el contrario, se sumerge en su turbulencia, desdeñando la actitud ingenua que consiste en pretender saber de antemano cómo esa realidad está hecha. No es una claudicación ante tal o cual ética de la verdad, sino la búsqueda de una un poco menos rudimentaria. Un poco menos rudimentaria. En el sentido de que hay una frase que quizás puesta en este contexto es totalmente discutible: la realidad supera la ficción. Claro. En tanto y en cuanto no sepas escribir una buena ficción, ¿no? Claro. Retrucarías a él. Porque en definitiva, no hay mejor manera para desentrañar la crudeza de lo verdadero, de lo real, que la ficción. Claro. ¿Por qué? Porque la ficción permite este trabajo entre sombras, ¿no? Entre líneas, este trabajo de elucubración, de búsqueda, de pesquisa, en definitiva. Toda lectura es una pesquisa. Sin duda. ¿No? Sin duda. Una pesquisa en la que yo busco el sentido del texto, exacto. El argumento, si estoy leyendo un policial, quién es el asesino, si estoy leyendo una novela romántica, cierta emoción, si estoy leyendo un mito. Toda lectura es una búsqueda. Luego vendrá la construcción. Totalmente. La reconstrucción de esa búsqueda. Y Saer me parece que en ese sentido le dio una vuelta de tuerca a eso que Borges durante toda su carrera como escritor había tratado de buscar, y que era justamente el imperio de lo ficcional como fabricación de lo real. Es decir, no hay manera de subsistir a lo real. Es una hipótesis personal y tal vez discutible. No hay manera de sobrevivir o de entender lo real si no es a partir de la ficción. Correcto. En tanto, entendamos ficción no como mera falsedad o falsificación, sino justamente como operación sobre lo real para, como un negativo de lo real, desentrañar esos claroscuros que permiten que entendamos cuál es la dimensión de lo real. Exacto. Quizás estoy haciendo un juego de palabras o un galimatías, pero no podemos entrar a Saer, ya sea a su cuentística, a su narrativa o a su ensayística, si no tenemos en cuenta esa cuestión. Hay un hermoso apartado aquí, que es un conjunto de ensayos que se titula La literatura sin atributos, en relación con el libro de Musil, ¿no? El hombre sin atributos. Y el primer ensayo que aparece es La selva espesa de lo real. Esa selva espesa que es desbrozar. Enmarañar. Hay que desenmarañar. Y la única forma de desenmarañar eso es a partir de la ficción. Eso es lo que nos vamos a encontrar con Saer. Ni hablar de ese texto monumental que es El río sin orillas. No lo traje acá, pero es de 1991, en el que básicamente no sabemos si es un ensayo, si es una especie de novela, un texto poético, tratado imaginario. Es un tratado imaginario, así lo subtitula, y que es un recorrido por la historia de Latinoamérica, empezando por, obviamente, las regiones que circundan el Río de la Plata, Uruguay y Argentina, sobre todo, Santa Fe, por supuesto,
pensando en esto, quienes no conocen Buenos Aires o la zona del Río de la Plata, se confundirían, porque esto no es un río, claro, porque no tiene orillas, justamente. Es el estuario más grande del mundo. Exacto, es un río que no cataloga como mar, no cataloga como océano, tiene todas las características de un río, pero si uno navega en la zona equidistante entre la orilla 1 y la orilla 2, de entre Buenos Aires y Montevideo, mira su y no hay orilla. Es como estar en el medio del mar, pero estamos en el río. Entonces Saer toma esa idea, pensando el río sin orillas, que a su vez es una doble lectura. No solo un ensayo sobre la vida ribereña, sí, también. Sí, también. Sí, claro. La vida fluvial, esa era la palabra que no me salía. La vida fluvial, sino que en definitiva la historia latinoamericana, o la historia de Argentina, y por ende la historia de todos los países del Río de la Plata, del río, que circundan el Río de la Plata, no tiene orillas, no tiene bordes. Es abrumadora, es exuberante, es imposible de navegar por momentos, aunque a veces sí, aunque a veces no. Entonces son una serie de escritos, de reflexiones, por momentos con cierto vuelo poético, por momentos con más densidad, que son una reescritura de la historia de América Latina a partir de las 4 estaciones. Empieza en verano y termina en primavera. ¿Sabes, Diego, que permitime una alusión? No me olvido que él dice, lo recuerdo de memoria porque me quedó un dato, ¿no? Dice que el estuario del Río de la Plata tiene la extensión de Holanda. O sea, Holanda, los Países Bajos, entran en el estuario del Río de la Plata. Para que nos entiendan, la separación que hay entre la República Argentina y la hermana República Oriental del Uruguay, en el medio entra Holanda, completa. O sea, para que veamos lo que es, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos el río sin orillas, es realmente eso. Lo digo porque tenemos muchos oyentes en España, en Europa, pero fundamentalmente en nuestros hermanos de Hispanoamérica. Claro, uno se imagina un río como nos imaginamos todos. Me paro acá y veo la otra orilla. Acá no. ¿Sí? Y es un río. El mar dulce de Solís, por otra parte. Que con todo lo que ha significado. Pobre Solís, justo para él no fue nada dulce porque se lo comieron, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, ahí está el entenado, ¿no? Hablábamos del entenado. Pero para no irnos de Saer, yo me pregunto, quizás sin búsqueda de respuesta, te pido un poco de agua, por favor. ¿Agua, querés? Sí. Quizás sin una respuesta clara. Te doy. Y quizás no sea una pregunta pertinente, pero nosotros venimos hablando últimamente sobre las características o la identidad de lo que hace a la literatura argentina. ¿Cuáles son los fundamentos? Y creo que todavía hay una deuda pendiente o deudas que saldar, tal vez. Si son pendientes hay que saldarlas, ¿no? ¿Qué hacemos con Saer dentro de la literatura argentina? ¿O qué se ha querido hacer con Saer? Más que canonizarlo como una continuación de Borges. Claro, no solo eso. No solo eso. Claro. Principalmente porque Borges no escribió novelas y Saer construyó un mundo en torno a la novela. Totalmente. ¿Y qué hacemos con la herencia? Yo sé que esto es un poco antipático, yo sé que tenemos amigos muy cercanos, amigos y personas a las que admiramos que no comulgan con Saer. Está bien. Y está muy bien, está perfecto, pero yendo a la materia estrictamente literaria, y si hablamos de una tradición argentina, una tradición fundada en la poesía, en la narrativa, en la letra y en la novela. ¿No? Digo, ¿qué hacemos con Saer? Digo, te voy a tirar una piedra. ¿Qué han hecho con Saer? Te voy a tirar una piedra. La tendencia también, que la ha manifestado en algún momento el querido Ángel, ¿no? Por eso sí, pensaba en Ángel. Claro, en torno de que es... Paul Claudel, claro, Simón, no sé, Paul Claudel traducido al castellano. Simón, claro. O sea, la Nouvelle Vague, podríamos decir, ¿no? Sí, porque bueno... es un poco la narrativa francesa de los años 50-60 llevada a la literatura. Bien, puede ser. Sí, una fuente puede ser, no lo voy a negar. Pero me parece que... Tengo el ancho de basto acá para... Claro. El entenado, pum. Claro. Las nubes, pum. Claro, exacto. Ahí, a mí me parece que como fuente de inspiración, o si se quiere como influencia, la tenemos que tener en cuenta. Sí, muy bien, perfecto. Pero realmente,
Yo, por ejemplo, las novelas de Rob Grillier son insoportables. Y a mí Saer me encanta. Me parece un narrador envolvente. Es un gran narrador. Te envuelve la historia. Hay novelas que no he podido dejar. Una fue La Pesquisa, que la leí una vez de corrido y no la podía dejar. Y volví, obviamente, la he leído incluso en clase con los alumnos. Me parece una novela interesantísima. Un lugar poco común de saber también, el policial, ¿no? Sí. Cómo trabajar un policial, que se ha dicho tanto en Argentina, ¿no? Se dice no tienen resolución. Bueno, él lo ubica en Francia y hay una solución, pero no la hay, ¿no? Bien. Pero estoy pensando que Diego ahí nombró Glosa. ¡Qué gran novela! Glosa es una gran novela, porque uno dice, en una caminata de 15 cuadras, desarrollan todo un mundo que tiene una profundidad humana, que tiene una profundidad filosófica, que tiene una profundidad... Ahí está la frase, Atenas es Pergamino con el Partenón, ¿no? Literalmente no me lo olvido más. Pero estoy pensando también en Cicatrices, una novela que a mí me parece de una exquisitez notable la estructura, que fue la segunda que leí. La primera fue El Limonero Real. Yo era muy jovencito y tenía El Limonero Real y lo leí. Me llamó la atención mucho la estructura. Y frases tachadas, ¿te acordás? Y luego... Amanece. Claro, exactamente. Y después leí Cicatrices y después fui, ya a raíz de la locura, empecé a buscar, leí Glosa, que me pareció... Glosa tiene varios momentos, pero a mí me encanta el comienzo. A ver, la anécdota es muy simple. Una mañana de 1961, específicamente el 23 de octubre de 1961, Ángel Leto, uno de los personajes también, ya, como Pichón, como Tomatis, como Washington Noriega. Exacto. Ángel Leto decide salir a caminar. Y en el medio de la caminata por Santa Fe se cruza con el matemático. Y el matemático le dice, che, vos sabés que me contó Botón, que le contó fulano, que en el cumpleaños de Washington Noriega pasaron cosas. Che, ¿y qué pasó? Bueno, mira, pasó esto. Entonces, fíjense, ¿no? Me contó fulano, que le contó fulano. Que ya hay una, obviamente, Platón, ya hay una, digamos, disolución de la fuente. Parece el Fedón. Exactamente. Claro. Yo no estuve, pero contame. No estuve, pero me parece que en el banquete, en la casa de, ¿cómo se llama este? Sí, Aristogitón. Sí, Agatón, claro. Pasó esto. Bueno. Y fíjense cómo empieza la novela. Es, si se quiere, atento, es, si se quiere, octubre o noviembre del 60 o del 61. Octubre tal vez, el 14 o el 16, o el 22 o el 23, tal vez el 23 de octubre de 1961, pongamos, ¿qué más da? O sea, no importa ese dato histórico. Bueno, pero finalmente se queda con que es el 23 de octubre del 61. ¿Ok? Bueno. Leto, Ángel Leto, ¿no? Leto decía, ha bajado hace unos segundos del colectivo, en la esquina del bulevar, bueno, la morosidad en el rato. Fíjense esto, antes de pasar, o sea, porque son dividido en tres, ¿no? 7 cuadras primeras, las siguientes, las 7 últimas. Claro. 7 por 3, 21, bueno. Están caminando y manteniendo el paso idéntico, regular, Leto y el matemático bajan de la vereda a la calle y empiezan a cruzarla. Un auto lento los intercepta y, como frena en la bocacalle, los sortean por delante, los dos al mismo tiempo, sin detenerse ni variar el paso, ni siquiera mirarlo como dos robots al que un dispositivo electrónico preprogramado hiciera esquivar automáticamente los obstáculos. Y cuando están llegando a la vereda de enfrente, los dos pliegan simultáneos la pierna izquierda y la elevan por encima del cordón. Punto. Se queda ahí detenido. Empieza la otra parte. Empieza la segunda parte. Exacto. Estábamos en que Leto y el matemático, una mañana del 23 de octubre de 1961, habíamos dicho, un poco después de las 10 se habían encontrado en la calle principal. Habían empezado a caminar juntos en dirección al sur y al matemático, a quien a su vez se lo había contado Botón en el puente superior de la balsa a Paraná, el sábado anterior se había puesto a contarle a Leto la fiesta de cumpleaños de Jorge Washington Noriega a finales de agosto en la Quinta de Basso en Colastiné, y en que, después de recorrer unas cuadras, juntos cruzaron la calle con paso idéntico y regular, y los dos al mismo tiempo plegaron la pierna izquierda elevándola por encima del cordón, con la intención, inconsciente más que calculada, de apoyar la planta del pie en la próxima vereda, ¿no? Pues bien, apoyan nomás la planta. O sea, es decir,
todo el tiempo la novela es una necesidad de refrescar esto, sí, ¿no? Totalmente. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Variar la realidad. El no como, claro. como confirmación al lector, ¿no? Claro. ¿Te acordás, Porrini, no? Sí, Que claro. hace 2 minutos estábamos tomando un vaso de whisky, ¿no? Era un whisky que nos trajo Javier, ¿no? Claro. Ese amor, que a veces es desesperante, es justamente ese trabajo con la necesidad de hacer ver que esto es ficción. Exacto. Que esto es un relato. Tan enfermos de realidad, ¿no? Que Exacto. Claro, enfermos de realidad. Porque en una época, Diego, pensá también esto, en una época en la que domina el realismo, ¿no? Eso no es realismo. Eso no es realismo. Entonces, yo tengo que estar todo el tiempo. Esto de, digamos, es 3. Bueno, da igual. Claro. Da lo mismo. Da igual. Bueno, ponele que es tal vez. Eso es Borges, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Es el Quijote. O Borges diciendo, en una nación oprimida, digamos, de América del Sur, tema del traidor o Irlanda. Bueno, digamos Irlanda. Digamos Irlanda, claro. Tema Junino en Tapalqué refiere la historia. Claro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Digo, todo ese titubeo, a veces medio incómodo o desesperante, tiene un objetivo para mí en saber que es justamente de a poquito picar esa selva espesa de lo real, ¿no? O picar y desenmarañar. Totalmente. Saquemos y quedémonos con lo esencial. ¿Algo más para declarar? No, obviamente la verdad es que podemos hacer no prometamos más cosas. Claro, porque el hecho es, Diego, un dato más, ¿no? Estaba pensando en glosa ahora en la pesquisa, vos lo dijiste muy bien recién, la delimitación del espacio y el tiempo, ¿no? O sea, las unidades preceptivas del teatro clásico, si se quiere, ¿no? No para los griegos, sino más bien para la literatura que intenta revitalizar eso en el siglo XVII, está tan marcado, porque al encorsetar todo en unas pocas horas, como pasa en glosa, que uno podría decir hasta no son horas, o pasa en la pesquisa, el hecho es que es enormemente universal, como entendían los griegos, ¿no? Lo entendían los griegos. Y cuando aparece, lo primero que les va a parecer claro es que se hace alusión a la quimera, a la gorgona, a Escila y Caribdis, etcétera, todas las monstruosidades. Uno dice, acá está lo mitológico. Calma, hay más. ¿Sí? Hay más. Es lo mismo que pasa en glosa, por eso muy bien lo decía Diego, ¿no? Esas 7 cuadras, otras 7 cuadras, otras 7 cuadras, claro, ¿y por qué 7? ¿No? ¿Por qué 7? Porque da 21, ¿no? Exactamente. A ver, creo que los imitadores de Saer, que hay muchos, hay muchos. Eso es lo lamentable. No entendieron cuál es el arquetipo. Bueno, ¿no? Bueno, muchas proyecciones. No, te doy letras, nadie nos apura. No, lo que pasa es que no quiero ponerme en contra, pero realmente se ha hablado de ciertos autores contemporáneos que influido por Saer, Pipo, Papa. Y realmente a mí me parece que tomar un fragmento de Sari y hacerlo y decir, bueno, entonces la gran temática es la problemática de la Argentina y de la literatura de Argentina y la tirurariedad, qué sé yo, no sé qué, ¿no? Lo que ha generado es una serie de novelas que son realmente monstruos, pero en el peor sentido. Sí, ¿no? Son empastes. Son empastes, es pastiches. A ver, yo mencioné hace unos momentos el tema de la literaturidad y qué sé yo qué, bueno, y la cosa. No, eso sí, obviamente. Pero es que lo hace bien. Él lo hace bien. Ahora, claro, eso, como bien dijiste, llevado a la necesidad de que ese sea el centro, claro, es mirar la flor y no el campo. Totalmente. ¿No? Como me detengo acá, en esta florecilla. Claro. Pero el campo es más grande, viejo. Totalmente. No sé si importa tanto ese elemento. Bueno, pero... Porque está presente el conflicto civilización-barbarie, ciudad-campo. Sí. Está todo, pero no puesto ahí con un gaucho que está mirando cómo escribe Echeverría. Dejémonos de joder. Claro, eso me está tratando de idiota o me está tratando de miope, que es una cosa que tengo.
¿no? Pero bueno. Pobre, Nah. pobre, sí. ¿Qué No va a sé ser? a dónde vas. En fin. Bueno, en fin, hemos vuelto a las andanzas. Totalmente. Estamos muy contentos con las repercusiones. Volvió el hijo pródigo. Y volvió el hijo de puta. Pensé que volvió el hijo de como pródigo. diría. Sí, un gran hijo. Hijo de la Sebastián Rande le Sí, decía. un hijo. Bueno, en fin. Gracias por la banca, gracias Sebastián por A vos, haberme querido. bancado y Gracias por por haber haber venido. sostenido la vela encendida de este canal. Como dijimos, por Rini sucede y va a seguir sucediendo, aunque Dios se mío. manifiesten hordas de gente. Hoy no tuve tiempo de poner cara. Pero bueno, en fin. Gracias por estar ahí. Nos volvemos a ver la próxima semana en una nueva emisión de La Última Página. Vamos todavía. Y a seguir leyendo, como siempre decimos. Chao. Adiós. Gracias.